Viernes de cada mes. Reuniones especiales para mujeres, matrimonios y varones, donde encontrarás apoyo y dirección. Hogares de paz. Reunión semanal en casa, para que Dios transforme tu hogar con fe y armonía. Sábados, 7 de la tarde. Vive la energía de ARPA Jóvenes. Descubre que no necesitas buscar afuera lo que Dios puede darte. Te esperamos en calle 36, número 104, Colonia Zarco, Chihuahua. Búscanos en Facebook como Centro Cristiano La Red, Instagram, @Iglesia La Red, o envíanos un WhatsApp al 614-222-5909. Iglesia La Red, cautivados por Dios. La Voz FM 100.3. Es una bendición, un gusto poder volver a estar aquí con ustedes un sábado más. Amén. En este programa hermoso que es Mujeres, enriqueciendo el ser de la mujer en espíritu, alma y cuerpo. Y hoy tenemos un tema por demás muy interesante, muy importante para nuestra vida, para crecer, que es la resurrección de Cristo en nuestra vida. Y es una bendición estar aquí con Yanis. Estamos aquí queriendo hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es compartir su palabra a través de este medio tan maravilloso que es La Voz, que es una bendición a esta ciudad y a muchísimas ciudades que seguramente se escucha La Voz. Y así que muy contentas y muy agradecidas con el Señor por esta oportunidad que nos da de tener un micrófono donde podamos escuchar a algunos de ustedes que tengan a bien vernos, hablarnos, preguntarnos, porque está abierto los teléfonos 614-362-7974. Puede llamarnos, puede hacer alguna pregunta, puede pedir oración. Aquí estamos, a eso hemos venido a este mundo, a esta tierra, a ser de bendición unos para con los otros. Yo creo que esa es la verdadera misión de un hijo de Dios, que podamos ser de bendición unos para los otros, porque el Señor así nos lo enseñó. Y este es un tema muy, muy importante, el que vamos a estar compartiendo, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y queremos empezar con una pregunta. ¿Qué pasó cuando Jesús estuvo muerto? Yo creo que es una de las preguntas que más la gente se puede hacer, y más la que no cree, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue que Jesucristo estuvo muerto y resucitó? Eso le cuesta a la gente creerlo. Por eso queremos compartir en esta mañana este tema tan importante para los que hemos creído. Y yo quise quiero compartir en esta mañana lo que dice Primera de Pedro. Ahí nos define realmente qué es lo que realmente pasó en esos días en que Jesús estuvo muerto. Fíjese que Jesucristo estuvo muerto
pero estuvo muerto como cualquier ser humano, porque él era hombre cuando estuvo en la tierra. Murió al igual que todos los seres humanos, estuvo tieso, estuvo inmóvil y en descomposición. Pero era porque era hombre, pero su espíritu permaneció vivo siempre para fortalecerle. Allí estuvo el Espíritu Santo con él, aunque él estaba muerto. Y dice Primera de Pedro 3, 18 y 19 que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. A mí me impresiona esto muchísimo, porque dice que Cristo cuando estuvo muerto bajó al Hades, bajó a los mismos infiernos y predicó a los espíritus encarcelados. Y eso es maravilloso, Yanis, sí. Eso es increíble. Y yo creo que la pregunta es, ¿qué pasó? Pues eso pasó. Pasó que murió realmente como un ser humano, pero el Espíritu Santo estuvo con él siempre, tan así que dice que él bajó al Hades y qué hermoso dice, porque la palabra espíritu se refiere al Espíritu de Cristo. El contraste es entre su carne y espíritu, y no entre la carne de Cristo y el Espíritu Santo. La carne de Cristo murió, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, por supuesto, pero su espíritu, habiendo partido en el momento de su muerte. Esto lo podemos leer en Mateo 27:50. Estuvo en otro lugar durante esos 3 días. Y eso es maravilloso, Yanis. No sé qué quieras compartir tú en esta mañana sobre esto. Amén, amén. Primero que nada, pues buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con este tema tan interesante. Y no un tema interesante, sino un tema central para la vida y pues para la vida cristiana. Yo más bien estoy segura que la resurrección es lo más importante, porque sin ella no hubiese, todo el mensaje de Cristo no hubiera tenido validez, hubiese sido en vano. Entonces es algo muy importante, y sobre todo pues vivirla, y sobre todo aprovechar esa resurrección, porque Cristo vino aquí a morir por nosotros. Primero que nada, pues a mí me gustaría decir la definición de resucitar, ¿verdad? De la resurrección, que es definitivamente pues dar la vida a algo muerto. No, pues en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de Jesucristo, pero cualquier cosa que podamos decir resucitó es darle vida a algo que está muerto. Y a mí me gustaría decir, primero que nada, este versículo que es Juan 11:25, que nos habla Jesús en la Biblia, en la palabra, que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Amén. Entonces, estamos hablando que realmente Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Amén. Sin la resurrección, el mensaje sería definitivamente en vano. Y como estaba hablando la hermana, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Jesús estuvo muerto? Bueno, antes de morir, me gustaría primero decir, hubo unos sucesos que son algo milagroso, que a mí lo que más me apasiona y lo que más me impacta es cuando él murió y rasgó el velo. También es una de las cosas sí, que a mí me impacta, porque eso significa significa un antes y un después, definitivamente. Así es. El momento en que tembló la tierra y se rasgó el velo del templo nos hace a nosotros partícipe de su resurrección. Nos hace parte de poder decir, ahora puedo, porque antes en la antigüedad no todas las personas podían entrar en el templo. Solamente el sacerdote. Y al momento de rasgarse el velo, Jesucristo con su resurrección nos dio ese pase
a su presencia. Entonces yo creo que para mí eso es una de las cosas más hermosas, porque en cualquier momento nosotros tenemos la oportunidad de ir a Jesús, a su presencia, en donde estemos, como estemos, a la hora que estemos. Jesucristo ahí está, nos da ese pase para poder entrar a su presencia, y es gracias a su muerte, en este caso que estamos hablando, cuando Él murió, es gracias a la muerte que Él tuvo, y ya podemos entrar a su presencia. También, tembló, dice la palabra de Dios en Mateo 27, que tembló la tierra y se abrieron los sepulcros. En este caso lo que estaba diciendo la hermana, ¿verdad? Exactamente fue, y dice que resucitó, no solamente Él resucitó, sino resucitó a los santos, dice la palabra de Dios. Entonces es lo que dice la hermana, cuando fue y predicó a esas almas, y también resucitaron juntamente con Él. Y eso nos da a nosotros una esperanza muy grande, porque quiere decir que nosotros también vamos a resucitar. Amén, amén. Eso es algo de alegría, realmente es algo que pues Dios nos permite, ¿verdad?, tener al día de hoy, y es una esperanza, al fin y al cabo es una esperanza. Es la esperanza. Es la esperanza que la muerte tenemos. y resurrección de Cristo es la base de la fe cristiana. Primera de Corintios 15, del 14 al 17 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estaríamos en vuestros pecados. O sea que la muerte y resurrección de Cristo es la esperanza viva, es la puerta que fue abierta para que nuestros pecados fuesen perdonados, y hoy podemos decir que somos nuevas criaturas, que quizá fallamos, pero el Espíritu Santo nos vuelve a levantar y volvemos a entrar por esa puerta que Él abrió a través de su muerte y su resurrección. Definitivamente. Hay una historia maravillosa de cuando Cristo resucitó a Lázaro, cuando Él no solamente resucitó y nosotros resucitaremos, sino que hay historias en la Biblia de cómo el poder de Dios puede hacer todas las cosas nuevas. A Lázaro tenía ya 3 días muerto, dice que ya olía mal, y él a través de la palabra Jesucristo le dijo, levántate. Yo creo que las mismas palabras que nos sigue diciendo a nosotros, que nos levantemos, aunque a veces nos sintamos así, que ya estamos desanimados, que ya no queremos seguir, que nos sentimos que no valemos. Cristo sigue resucitando y salvando a este mundo a través de su bendita muerte y resurrección. Sí, qué impresionante ese versículo. Bueno, hablando de Lázaro, ¿verdad? Qué impresionante estar ahí, hermana. Imagínate nada más, imagínate. Qué maravilloso. O sea, bueno, yo me pongo a pensar en las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Y poderlo, verlo ahí muerto, no solo muerto, sino antes, ¿verdad? No sé de qué habrá muerto, ¿no? Dice la Biblia, ¿verdad? No especifica no exactamente especifica la qué, muerte. pero obviamente tuvo que haber tenido un proceso antes y luego verlo morir. Y todavía, pues, 4 días después, ¿verdad? Él dice que ya estaba, pues, ya olía mal. Entonces, es muy, muy impresionante poder haberlo vivido. No sé. Sí, es maravilloso, y solamente aquel que cree, le es posible experimentar estas maravillosas historias bíblicas. La palabra de Dios dice que bienaventurado aquel que cree, ¿verdad? Y nosotros hemos creído a su anuncio y hemos creído en él, y eso es lo que nos ha sostenido. Sí, fíjate que hay otra pregunta aquí que tenemos para compartir. Dice, ¿cómo fue que nos libertó? ¿Cómo fue que Cristo nos libertó a través de su muerte
y sobre todo de su resurrección, porque aún muerto Jesús fue y libertó. Dice que esos días bajó al Hades y libertó a los que estaban ahí en el mismo Seol. Sí, pues es que ese es el objetivo, ¿no? Esa es la esencia de su resurrección, liberar. O sea, desde a un muerto estaba liberando, ya cuando resucitó también a nosotros nos ha dado esa libertad o nos ha dado acceso a que tengamos esa libertad. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? También creo yo, bueno, hablando de la resurrección, hay dos tipos de resurrección, que es la resurrección física, la resurrección espiritual, ¿verdad? En este caso que estábamos hablando de Lázaro, pues estamos viendo una resurrección física, o sea, que realmente levantó su cuerpo y volvió a vivir, volvió a la vida, pero también hay una resurrección espiritual, ¿verdad? Definitivamente, nosotros. Y esa es la que importa, porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Sí, entonces la verdadera resurrección viene cuando tú eres libre de esos delitos y de esos pecados. Sí. Vino el Señor a libertarnos precisamente de nuestra condición de pecado y de muerte, porque la gente vive allá afuera, camina, la ve respirar, pero está muerta en sus delitos y pecados. O sea, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Sí, entonces a eso, ese fue el propósito maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. De eso nos libertó. Dice Efesios 1 del 7 al 8, dice, habla sobre la redención y el perdón de los pecados que tenemos en Cristo gracias a la abundante gracia de Dios. En Él tenemos redención por medio de su sangre. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario fue la que nos libertó. Nos libertó del pecado, de la muerte, porque íbamos a morir, pero hoy tenemos vida y vida eterna. Todos aquellos que hemos aceptado ese sacrificio y esa resurrección. Qué maravilloso es que se refiere a la liberación del pecado y de la esclavitud que fue posible a través de Jesús en la cruz. La redención implica un pago. Él pagó por nuestra liberación. Y esto es maravilloso. Ya llegó nuestra hermana Sara, gracias a Dios, ya está aquí con nosotros. Bendito Dios, qué gusto que pudo llegar. Dios bendiga. Qué gusto que siempre pudiste pasa llegar, algo, Sara. siempre pasa algo de verdad. Sí. Pero gracias a Dios porque estamos aquí con este tema tan Así hermoso, es, ¿verdad? así es. Dios les bendiga. Amén. Estamos con la primera. Empezando. Bueno, en la segunda, cómo fue que el Señor nos libertó, pero puedes compartir sobre la primera, qué fue lo que pasó con Jesús cuando estuvo muerto. Bueno, pues yo creo que ya las hermanas les han de haber explicado súper bien, ¿verdad? Porque yo estaba ahí gritando Pues lo que afuera. la palabra de Dios dice. Sí, claro, pero yo nada más quiero hacerles así como mención, así muy en breve de, precisamente yo creo que ya lo habían mencionado, ¿no? De lo que significa la resurrección y es simple y sencillamente volver a la vida, alguien que estaba muerto. Entonces yo creo que básicamente parte de lo que Jesucristo hizo también en esa cruz al morir por nosotros es eso, precisamente darnos vida a nosotros, ¿no? Porque estábamos muertos, como dice la palabra, en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y Él viene entonces y a través de su resurrección nos vuelve a dar vida ahora sí. Amén. ¿No? Porque muchos están muertos en vida, literalmente. Amén. Viven porque respiran, pero están sobreviviendo nada más, como Así yo les es. digo a veces. ¿verdad? Así es. Amén. Así es. Amén. Y la segunda pregunta es, ¿cómo fue que nos libertó? Pues a raíz de eso, ¿verdad? Precisamente Así de su sacrificio y sobre todo de su resurrección. Imagínate nada más que no creyéramos en esto, pues como dice la palabra, vana sería nuestra fe. Y ¿qué predicaríamos? ¿Qué podríamos predicar? ¿A quién? No, pues No habría base No. bíblica ni una base en nuestra vida cristiana. ¿Y para qué resucitó? Esa sería una de las preguntas también. Claro. ¿Para qué resucitó? Y pues adelante, Sara, ¿puedes compartirnos? Okay. ¿Para qué resucitó Jesús? Ya yo creo que más o menos han platicado un poco, pero ahí les platicó en el libro de Marcos 10 del 32 al 34, ahí, bueno, pues más o menos ya usted lo lee en su casa para no perder tanto tiempo, pero ahí habla precisamente sobre la victoria de Jesús en la muerte.
Sí, es un poquito lo que les decía, que ahora entonces nos está dando nueva vida. Sí, a partir de que Él hizo un sacrificio en la cruz y murió, Él y sufrió y llevó nuestros pecados, Él resucitó, pero también nos dio nueva vida a nosotros, ¿verdad? Y luego dice también ahí en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Es decir, nos dio vida eterna y nos dio también perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Porque todo ser humano, por muy bueno que sea, ¿no? Porque yo he escuchado gente que dice, pero si yo no he hecho nada, pero si yo soy bueno, ¿será suficiente a veces con ser bueno sin no hacer nada? Pues no. No es por obra, No, dice no la es por palabra, obra. no es por obra. Mucha gente está basada en eso, ¿eh? Sí, eso Yo me he es encontrado un infinidad pleito. de gente dice, pero si hay cristianos que son más malos que yo, dice. Sí. Le digo, sí, nada más que el problema es que si tú no crees en Cristo, la bondad que tú tienes es humana, pero no Así es. viene del Señor. Entonces, no es por ahí, nadie es salvo por buenas obras. No. Hay que No, y tener es fe. aquí donde es importante creer en el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y en Así su es. resurrección para poder entonces a través de su gracia tener salvación. Amén. Es bien Así importante. es. Y ya nada más ahí, perdón, en Apocalipsis 1:17 al 18, ahí nos habla de que venció a la muerte, ¿verdad? Porque estábamos muertos, como les digo, y mucha gente aún sigue muerta, pero cuando conocemos a Jesucristo, entonces Él nos da vida. Nos vuelve a poner amor en nuestro corazón y un sentimiento, cosa que muchos ahorita no tienen, ¿verdad? Desafortunadamente. Sí, pues simplemente es es que no nada más es como que volver a vivir, ¿no? Sino Así que es. también cómo estás viviendo esa resurrección, ¿verdad? Porque viene Cristo muere, resucita, pero hace lo mismo con nosotros. Así es. Entonces, al momento de decir tenemos nueva vida, quiere decir, es lo que decía ahorita, es un antes y un después. Tenemos nueva Cierto. vida, también nuestros hábitos, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir tiene que ser diferente, porque porque estamos hablando que es una nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Si ya morimos, como decimos, de nuestros pecados, de todo lo que hacíamos, a lo mejor mentíamos, o cosas bien pequeñas, ¿verdad? Como Ajá. dices tú, no, yo no soy malo, yo no mato, Sí, yo no yo no le hago daño a nadie, yo hasta ayudo y dono. no solamente es eso, o sea, realmente ahorita les leía Juan 11:25, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá y aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, pero termina con una pregunta, ¿crees esto? O sea, dice, ¿crees esto? ¿En realidad lo creemos para poderlo vivir? Y ahí es donde nos desafía Cristo, ¿verdad? Para poder que nuestra vida cambie y podamos resucitar espiritualmente hablando, ¿verdad? Resucitar en Él y poder cambiar hábitos y costumbres que tenemos humanamente. Y formas de pensar, humanamente. Y luego a mí me gusta muchísimo porque de algo me liberó si de algo me liberó el Señor cuando llegó a mi vida, es de la culpa. De sentirme Gracias, siempre Dios. culpable de todo lo que sucedía a mi alrededor. Y dice en Efesios precisamente, dice que Él nos liberó de toda culpa por su inmenso amor. Amén. Y eso ha sido algo maravilloso para mi vida, porque cada vez que yo cometo un error, porque todos los días fallamos, recuerdo que el sacrificio que Él hizo en la cruz fue por mí, para librarme de toda culpa y darme la oportunidad de que si caigo, Él me levanta y vuelvo a empezar. Y eso es maravilloso. Es algo muy importante lo que el dice amor la de Dios hermana. es inmenso. Es algo muy importante lo que dice la hermana, porque es un ejemplo vivo de decir, eso no te hace mala persona tener culpa, pero sí te hace poder caer en depresión. Y qué bueno poder que sientes culpabilidad. Es el problema cuando no sentimos, ¿no? El y problema seguimos es pecando cuando deliberadamente. dicen, no, los demás tienen la culpa o aquellos cometieron el error. No, cuando no puedes ver el pecado del otro sin antes ver el tuyo. Exacto. Así de sencillo, así que qué maravilloso es nuestro una de Dios. las cosas tantas que Dios nos liberó y que claramente te puede liberar a ti
y a todos, ¿verdad? Porque está abierto a todos. Este sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario está abierto absolutamente a todas las personas. Esa es una de las cosas hermosas, ¿no? Precisamente, de que no fue por unos sí y por unos no actúa como nosotros actuamos, fue en general, al que quiera, al que crea, al que quiera creer y al que quiera seguirle también. Esa es la palabra ahí está la oportunidad. Para buenos y malos, para justos e injustos. Él hace llover sobre todos nosotros, seamos como seamos. Y como dice Apocalipsis, Jesús nos liberó de nuestros pecados, con su sangre derramada en la cruz. Qué maravilloso, cuánto valor tiene cada gota de sangre derramada por Él y eso debemos de recordarlo siempre. Que valgo la sangre que Cristo derramó. Y luego sobre todo pues que con su resurrección vino y afirmó todo lo que Él había predicado. Todo lo que ya se había dicho. Vino y a cumplir. Y realmente se vio que Él tenía el poder sobre la muerte. Y eso es lo más hermoso, increíble. Sobre la mente espiritual y física también. Hoy tenemos vida por su muerte. Claro. Bueno, vamos a unos comerciales y en un ratito regresamos. Dios les bendiga. Gracias a todos los ministerios que se han unido para difundir la palabra de fe y los organismos sociales por formar parte de esta emisora. Somos una radio única y diferente. La Voz FM 100.3, porque la fe viene por el oír. Grúas Gaba. Servicio dentro y fuera de la ciudad para remolque de autos y camiones. Memoriza su número: 614-4040-600. 614-4040-600. Nunca sabes cuándo puedas necesitarlo. Grúas Gaba te da la hora. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Mi papá dice que el Mesías no es real, que solo es una historia. ¿Y tú qué crees? Bajo la dirección de los animadores de Mulan y El Rey León, llega Jesús, Luz del Mundo. ¿Él es Jesús? ¡Sí! ¡Es Mesías! Con las voces de Marcus Witt, Saraí Rivera, Sebastián Caicedo, Quique Pavón, José Ángel Torres, la voz de Jesús en The Chosen y varios más. Llega a los cines Jesús, Luz del Mundo. ¡Es el Rey de Reyes! Él no es nadie. Él es la luz del mundo. Jesús, Luz del Mundo, ya en cines. Raza, si no has ido a Birrería Los Tres Animales, te estás perdiendo el sabor más brutal. Birria de res, chivo y borrego, con tortillas hechas a mano, quesabirrias, tacos dorados, sopes y ese sazón sinaloense que se siente en el alma. Atrás de Sams, en Haciendas Los Morales 2008, Haciendas del Valle. Birrería Los Tres Animales, el sabor que todos quieren. Puro sabor sinaloense, plebes. En Ortiagui Joyería somos expertos en oro y diamantes. Nuestras piezas son de alta calidad y tenemos el presupuesto indicado para ti. ¿Cómo lo hacemos? Somos fabricantes. Visítanos y compara nuestros acabados en oro amarillo, rosa, blanco y negro. Nuestra especialidad son los anillos de compromiso, las argollas matrimoniales y las churumbelas. ¿Aún no nos conoces? Visítanos. No es lo mismo que te platiquen a que puedas verlo tú mismo. Encuéntranos en Calle Aldama, 1500, en el centro de la ciudad. Y menciona que escuchaste este anuncio en La Voz 100.3 FM y obtendrás un descuento especial en todas nuestras piezas. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 410-4327 o búscanos en redes sociales. Todas las asesoras estaremos felices de recibirte. ¡Ándale, güera! Tómame una foto con la palmera de la vecina. Pero que parezca que estamos en Mazatlán, ¿eh? ¡Ay, Chilo! La palmera está plantada en una llanta. Y luego se ve el tanque de gas allá atrás. Tú nomás ponle filtro, hombre. Ay. Voy a subirla como #MazatlanLove. Nadie lo va a notar. Ay. Mira, ¿qué te parece esta pose? Con el piecito levantado. ¡Ay! ¡Es un torito! ¡Ya nos cacharon! ¡Ándale, córrele! ¡Híjole, qué vergüenza! No le hagas al influencer.
Tómate fotos de verdad. Escápate a Mazatlán con nuestras promociones de temporada. Viaja con comodidad todos los sábados del año en avión y en autobuses de lujo. Atención especial a familias. Nuestros niños son los más consentidos, ya que viajan gratis en nuestros paquetes todo incluido. Talavera Travels. Llama ya y arma tu viaje real. Teléfono de contacto 614-165-5556. 614-165-5556. Ay, Chilo, de haber sabido antes. No busquemos culpables, hombre. Mejor sonríe. ¿Listo para encontrar el auto de tus sueños? En Distrito Auto somos especialistas. Aquí encontrarás el modelo perfecto para ti. Desde sedans, ideales para la ciudad y subs para toda la familia. Cada auto está revisado y listo para salir rodando contigo. Visítanos en Avenida Agustín Melgar, número 2105, Colonia Las Granjas. Si aún no te decides, no te preocupes. Nuestro equipo experto está listo para asesorarte y ayudarte a encontrar el auto que necesitas. No lo pienses más. Distrito Auto, somos tu mejor opción. ¿Estás enfrentando depresión o ansiedad? El Club Azul, dirigido por el renombrado neuropsicólogo clínico Daniel Banda, ha desarrollado un método revolucionario basado en investigaciones clínicas de vanguardia. Mediante un enfoque integral que potencia los químicos endógenos del cerebro, brindamos una atención que realmente transforma vidas. No dejes que estas condiciones te limiten. La atención es completamente gratuita, porque creemos en el poder de ayudar. Comunícate hoy mismo al 614-376-0667. 614-376-0667. Comienza a transformar tu bienestar mental. La Voz FM 100.3. Dios les bendiga, estamos otra vez aquí con ustedes con este tema tan importante. Todos son importantes, ¿verdad? Siempre lo decimos. Y pues ahí pongan sus comentarios si están a través de Facebook, en La Voz Live. Estamos también en YouTube, La Voz, el número de WhatsApp 614-362-7974 o para llamada 614-389-6839. Comuníquese con nosotros, por favor. Mándenos mensajes, preguntas, recomendaciones, comparta, etcétera, etcétera. Diga su testimonio. Exacto, que qué importante, ¿verdad? Que nos platiquen su testimonio de cómo fue su encuentro con Jesucristo y cómo le ha dado vida hasta hoy. Es bien importante poder escuchar la experiencia de los demás también. Con claro eso las personas que no conocen de Cristo pues tienen fe. Yo creo que se les activa algo, ¿no? Así. Sí, pues es que es por el oír también la palabra, dice la Biblia, ¿verdad? Pero también cuando oímos la palabra a través del testimonio y la vida de los hermanos, yo creo que es lo que más causa una impresión. Sí, ¿no? Pues porque te están lo que más impacta. Lo real, ¿verdad? A lo mejor a veces la Biblia la vemos como una historia, ¿verdad? Como, que no fue así, mucho. Exactamente, sino que Dios se mueve en todo tiempo, en el tiempo de antes, en el hoy y por siempre se va a mover. Entonces, es el mismo Dios, el de la Biblia y el de hoy. Así es. Así que comparte su testimonio. Sí, amén. Y ahí es muy importante para que lo vean todos en las páginas. Continuamos entonces espiritualmente cómo nos liberó Jesucristo. Porque pues ya vimos, ¿verdad? Que fue a través de su sacrificio que nos volvió a dar vida. Que se hicieron muchas cosas a través de su sacrificio. Y nos volvió a dar vida no solamente física, también espiritual, ¿verdad? Entonces, espiritualmente estábamos atados, estábamos muertos, ¿verdad? Cuando Jesucristo fue sacrificado en la cruz por amor, por nosotros, entonces vino y liberó en nosotros muchas cosas. Fíjense, 1 Corintios 15, del 13 al 4 nos habla de que Jesucristo nos liberó de la duda. Qué importante, ¿verdad? De la duda, porque a veces, como decíamos ahorita, no creemos por completo, no creemos totalmente en que si de verdad fue sacrificado o no Jesucristo, si fue real, si fue una persona nada más buena en el mundo. Hay mucha duda, ¿verdad? A veces ahí en eso. Pero entonces dice que nos liberó de la duda. Romanos 6:9, ahí nos habla también que nos liberó de la muerte, del temor y de la enfermedad, ¿verdad? Qué importante es. A veces estamos en temor, tenemos miedo a veces hasta de seguir a Jesucristo. Yo he escuchado personas que me dicen,
ay no, es que cuando busco a Dios me va más mal, mejor ya no quiero. Entonces, de alguna u otra manera, pues sí tienen razón, porque claro, ¿verdad? Si estás atado por el enemigo y quieres acercarse a Jesucristo, que es el Redentor, el Salvador, el Libertador, no va a querer dejarte y va a ponerte el pie, pero sin embargo ya está vencido Satanás en el nombre de Jesús, ¿verdad? Fue vencido en la cruz. Entonces, dice también ahí ahí habla en Efesios 1:7, se los leo rápido, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él es rico en misericordia y en gracia, no importa lo que sea que tú hayas hecho. Amén. No importa si tú te crees tan malo y tan pecador que crees que el sacrificio de Jesús no fue suficiente, no tengas duda. El sacrificio de Jesús fue suficiente, no importa lo que sea que hayas pasado, que hayas hecho, que hayas pensado, no importa, Jesucristo es tu Salvador si tú lo quieres, ¿verdad? Si tú lo aceptas también. Amén, amén. Yo voy a retomar lo que les comentaba ahorita, ¿verdad? O sea, hay una muerte física y una muerte espiritual. Claro. La muerte física, pues es cuando vamos a morir y vamos a resucitar en Cristo. Dice la palabra que dice en 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Voy a hacer énfasis en decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una promesa, es una esperanza que vamos a tener. Bueno, pero eso lo vemos, como decíamos ahorita, ¿no? En la Biblia, en la antigüedad lo vemos así como que, ya pasó hace mucho tiempo. Y también la resurrección de cuando venga Cristo, lo vemos así como que, a ver, ¿cuándo? Porque siempre nos dicen, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Y siempre muchos años y lo vemos muy lejano. Y es la esperanza. Pero aquí vamos a hablar de la resurrección espiritual, ¿verdad? Cómo Dios viene y cambia nuestra vida al momento de estar en Cristo Jesús. O sea, dice que cuando Dios resucitó, nos unió a Él y estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Entonces, al momento que Él resucitó, o sea, y nosotros lo aceptamos, Él estamos en vida con Él, estamos en vida, y esa resurrección es algo muy hermoso porque te quita culpas, como decía la hermana, te quita la duda, la vergüenza, cosas tan simples, el temor, como también es una nueva vida, de verdad. Si tú cometiste algún delito o algo aún más grave que se considera, cualquier cosa que sea desagradable para Dios, Él quita todo eso, lo echa a la profundidad del mar, dice que ahí deja nuestros pecados y tenemos una nueva vida en Cristo. Así es. Y esa vida nueva en Cristo hay que hacerla valer, ¿verdad? Porque es muy importante decir, ok, de aquí en adelante pues vivo para Cristo. Es lo que hacemos cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos hacemos algo público, o lo hacemos público, decimos quiero servir a Cristo realmente. De morir a tu viejo hombre y resucitar en Cristo, ¿verdad? Amén. Ahorita que hablaba Sara sobre que tenemos que creer de verdad, aunque no creas. Yo he conocido testimonios que dicen, yo no creo en ti, pero si tú es cierto, esto, porque dicen. Exactamente. Y Dios actúa porque ve tu corazón realmente, que es sincero al decir, no creo en ti, pero tal vez. Pero a ver, ¿no? Vamos a ver. O sea, ponen a prueba a Dios. Yo he conocido muchos testimonios que dicen eso, ¿verdad? Sí. Y que Dios actúa realmente. Entonces, si tú tienes alguna duda, ¿verdad? De esto, pruébalo. Pon a prueba a Dios. Sí. Amén, amén. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo creo que cuando venimos a Cristo sucede la muerte del yo. Sí. Es lo más importante. Ay, sí. La muerte del yo, o sea. Que es una lucha, ¿no? Ya no vivo yo. Ajá. Cristo vive en mí. Ahí morimos nosotros. Mientras el ser humano no muera al yo, nada puede suceder. No. Entonces, desde ahí tenemos que partir.
Mientras Silvia siga viviendo, mientras los deseos de Silvia sigan adelante, la carne de Silvia, el yo, pobrecita de mí, a mí me han hecho esto. Entonces, cuando venimos a morir, cuando recibimos al Señor, cuando entregamos nuestra vida, lo tenemos que entregar todo. Sí. O sea, no nada más de labios, porque mucha gente lo hace de labios. Recibe a Cristo y yo te puedo asegurar que mucha gente nos está escuchando y ha de pensar, bueno, ¿y qué es eso? Todo lo que están hablando, yo no lo puedo sentir, que es morir al yo. Hacerte a un lado, dice la palabra que es necesario que yo mengue para que él crezca. Sí. Si yo no me hago pequeño, si yo sigo defendiendo lo que yo creo, si yo sigo haciéndome la víctima de lo que ha vivido en mi vida, lo que me han hecho, de pobrecita de mí, ahí no es posible. El día que llegamos al Señor y nos rendimos totalmente y le decimos, Señor, aquí estoy, ya no puedo más. ¿Cuánta gente que nos esté escuchando, que esperemos, ¿verdad?, que nos estén escuchando muchas mujeres, muchos hombres, se preguntan el porqué de la vida, para qué estoy aquí, cuál es la razón, cuál es el propósito. Y es terrible eso, mientras no entiendas el propósito en tu vida no va a tener sentido. No, vas a sobrevivir, como no decía. va a haber dinero, ni casa, ni familia, ni nada que llene tu vacío. El vacío solamente Cristo lo llena. Ven a Cristo. Entrégale tu vida, porque Él murió y resucitó para que tú y yo tuviésemos vida, y hoy podemos decir, Señor, gracias, porque a través de tu muerte y de tu resurrección, la cual yo creo, porque tienes que creer, porque al que cree todo le es posible, y sí se puede. El mundo ahorita, en estos momentos, está de cabeza, y más se va a poner. Entonces, es necesario que nosotros que tenemos a Cristo en nuestra vida, que ya morimos al yo, y que ahora es Cristo el que vive a través de nosotros, el que ama, el que perdona, el que va y da un abrazo en donde se necesita, una palabra donde se necesita. O sea, no es solamente que yo diga, es que Cristo murió y resucitó por mí, no, refléjalo. Refleja que realmente Cristo está en tu vida y que tú viviste, que resucitaste a una nueva vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él a través de esta muerte y esta resurrección nos vino a dar vida, y vida en abundancia. Y la palabra abundancia encierra en todos los aspectos de nuestra vida. Yo ya no soy lo chismosa que era, yo ya no soy lo envidiosa que era, yo ya no soy egoísta, eso es lo que el mundo ve. El mundo no ve lo que sabemos, sino lo que somos. Así que, ¿para qué nos libertó el Señor? Para vivir una nueva vida, para ser diferente, para reflejar a Cristo. Parecernos a Él. Si Cristo no mora en mí, no lo voy a poder reflejar. O sea, nadie da lo que no tiene. Exacto. Yo creo que ese es lo más importante. Así es. Poder dar lo que tenemos, como dice la hermana, ¿verdad? Cuando Jesucristo muere en nosotros, pues ahí vamos encaminándonos. Digo, claro que no somos perfectos con todo y errores, sin embargo, cuando Jesucristo muere en nosotros, pues nos va ayudando a darnos cuenta que sí, que no, que hay que cambiar, ¿verdad? Entonces, ya una vez que sabemos, porque ya todos sabemos, incluso creo que todas las personas han escuchado de Jesús, de su muerte, de su resurrección, como hemos hablado, algunos creen, algunos no mucho todavía. La invitación es, con nuestro tema también es, cree en el Señor Jesús, ¿verdad? Porque es real, porque a nosotros lo hemos experimentado y es real en nuestras vidas, por eso te lo podemos decir, no porque no lo hayan platicado, sino porque cada una de nosotras hemos vivido una vida tratando, ¿no? De que, como dijo la hermana Silvia, qué importante, de morir nosotros y que sea Jesucristo quien esté en nosotros. Pero entonces, ya una vez que, bueno, ya lo tienes, ya lo crees, ya lo invitaste a tu vida y todo, entonces, ¿cómo podemos mostrarlos a los otros, como mencionaba nuestra hermana Silvia ahorita? Entonces, la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que los demás vean? Porque también hemos escuchado que dicen, ay, no, para ser como tal, o como o como aquel, pues mejor ni voy a la iglesia. Porque entonces a lo mejor no estamos mostrando, ¿verdad?, la resurrección de Jesucristo en nosotros.
Entonces, qué importante es que nosotros somos testimonios vivos, porque estamos a la vista, ¿no? De muchos. Entonces, una de las cosas que dice en Mateo 22:37 al 40, ahí habla de amar a Dios y amar a tu prójimo. Es, yo creo, una de las formas en las cuales se puede ver la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas, cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas principalmente, pero también muestras el amor de Dios amando al prójimo, ¿verdad? Sin juzgarlo, porque bueno, no, como bien dicen, a lo mejor no todos van a estar de acuerdo con nosotros, pero a veces no hay que juzgar, sino que hay que amar, ¿verdad? Llevándole la palabra, ayudando también, claro, en todo lo que podamos. Es una, yo creo, de las formas en que mostramos que Jesucristo está viviendo en nosotros. Y lo habla Juan también ahí, Juan 6 del 28 al 40, ¿en qué? En que debemos creer en Él, en todo momento, en toda situación, ¿no? Yo creo que hay momentos difíciles en los cuales nos cuesta, incluso a nosotros que a lo mejor tenemos tiempo, de pronto llegan los momentos en los cuales el enemigo nos quiere desviar y no queremos creer a veces. Bueno, a mí me ha pasado, ¿verdad? Entonces es ahí donde está la lucha, pero tenemos que creer. Ahí habla de que tenemos que creer en Él para mostrar que Jesucristo está en nuestras vidas. Y en Romanos 12:17, ahí habla también de vencer el mal con el bien. Una muestra también, creo yo, de que Jesucristo está en nuestras vidas y que ha resucitado en nosotros es eso, tratar de vencer el mal con el bien y no pagar con la misma moneda como dice el mundo, ¿verdad? Y el que me la hace me la paga y ese tipo de cosas, no. Hay que pagar mal con bien, porque también eso es lo que Jesucristo, es parte de lo que Jesucristo quiere en nosotros. Y vivir por Él y para Él, ahí en Gálatas 2:20, ¿verdad? Podemos ver eso, vivir por Él y para Él. Y ya como último de los que yo traigo, 2 de Pedro 1, del 3 al 11, nos habla de dominar nuestros malos deseos y tener paciencia. Ay, porque si entonces ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, pues ya se supone que, y digo se supone porque es una lucha del diario hasta que yo creo veamos en nuestros ojitos allá en el cielo, lo sabramos, ¿verdad? Pero dominar nuestros malos deseos, dice, y tener paciencia, ¿en qué? En Jesús. Amén. Pues no hay de otra. Hay que tratar de luchar y no está fácil, pero no es imposible porque Jesucristo está con nosotros y Él ya venció. A ver. Paciencia con Jesús y con el prójimo y con nuestros hijos y con nuestro... Exacto. en nuestro trabajo. Y esa paciencia solo la pone Jesucristo a través de vivir en nosotros. Exactamente, eso es lo que iba a comentar precisamente, decir, a veces todas esas cosas se escuchan como muy bonitas, y son muy bonitas, pero también no son difíciles, no son nada fácil, o sea, realmente son algo complicado, pero ahí es el poder de Dios cuando viene a ti y dice la palabra que Él pone el querer como el hacer de todas las cosas. Entonces todas estas cosas que mencionaba la hermana Sara, o sea, realmente son muy bonitas, pero solamente cuando tú estás con Dios es como lo puedes hacer, porque Él pone el querer como el hacer. Sí, porque si Jesucristo no está en nosotros, uno ser humano no hace esas cosas. No. Ni ama al otro, ni ama al prójimo, pues, y en vez de amarlo le pone uno el pie y bueno, ¿verdad? Exactamente, es lo que decía la hermana, ¿verdad? Pero eso sucede porque precisamente volvemos al punto no he muerto. Exacto. Y mientras yo no muera, no voy a poder superar todos los desafíos. Dice que la única manera de aplicar la resurrección de Cristo en nuestra vida es a través de una entrega completa a Él, reconociendo que Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida, y viviendo una nueva vida en Él. Implica renovar la mente, vivir de una nueva identidad, deshacerse de la vieja manera de vivir, vestirse del nuevo hombre que está lleno de amor, de bondad, de paciencia, de los frutos del Espíritu Santo, una nueva identidad, un nuevo carácter, una nueva mente, vivirle hablando la verdad, porque hemos sido liberados de todo pecado. Así es. ¿Qué pasa? ¿Por qué luchamos todos los días y volvemos a fallar? Porque obviamente seguimos en una carne, en una carne que se duele, en una carne que padece. Es hasta que Cristo more totalmente en nuestra vida, muramos al yo, es cuando vamos a poder... Porque Cristo nunca se sintió ofendido. A pesar de que sí lo ofendimos, o sea, ¿verdad? Nosotros nos sentimos ofendidos ¿en qué? ¿En Cristo o en la carne? La carne. En la carne. Si Cristo mora en mi vida, yo no me voy a ofender. Yo voy a saber que lo que me están ofendiendo no es a mí.
Así es. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí. Aparte, la iglesia soy yo. Sí. El templo soy yo. Amén. O sea, en la iglesia vamos a alimentarnos, a convivir con los hermanos, a aprender más de su palabra. Amén. Pero realmente la iglesia, cuando nosotros salimos de nuestra casa, nosotros somos iglesia afuera. Cierto. Amén. Debemos serlo. Sí. O sea, la gente debe decir, oiga, algo tiene esa mujer. ¿Por qué? Porque cuando me habló, porque cuando me habló yo sentí algo, pero no es uno. No. Es Cristo. Es el ahí Señor. Porque ya Jesucristo vive en usted. ¿Por qué? Sí, Porque sí, Cristo ya mora en nosotros. Entonces, es. tenemos que preguntarnos si realmente nosotros hemos muerto y resucitado en Jesús. Porque la muerte y la resurrección de Cristo, todo el mundo la sabe, la conoce, inclusive la cree. Sí. Pero realmente has muerto y has resucitado tú. Ajá, o la queremos vivir, ¿verdad? Porque a veces la conocemos, pero no la queremos vivir. O no sabemos. Y si no sabe cuál es o qué es la resurrección, vaya a la Biblia y se va a dar cuenta de lo maravilloso y de lo que divide una cosa a otra, ¿verdad? Lo que es nuestro yo, lo que decía la hermana, y lo que realmente le agrada a Dios. ¿Y cómo podemos saber cómo le agrada a Dios? O sea, solamente leyendo su palabra. Es el manual de vida. Es un manual de vida. A los desafíos, ¿verdad? De cada día. Y dijo algo muy importante la hermana, los frutos del Espíritu. O sea, precisamente Dios va tratando contigo y tu mente va cambiando, va renovando tu mente, va renovando tu corazón. Entonces eso hace automáticamente que actuemos como Cristo, porque Cristo está en nosotros y es muy bonito, o sea, llegar y que te digan precisamente eso. Ay, es que sentí algo diferente, o ¿qué es lo que tienes? Es algo muy bonito, dice la palabra que es mejor dar que recibir. Entonces, cuando empezamos a dar todo lo que Cristo es, porque no somos nosotros, sino que es Cristo, empezamos a dar su amor, empezamos a dar su paz, empezamos a dar todos esos frutos que habla la palabra de Dios. Y no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino que es Cristo en nosotros. Entonces todo empieza a fluir, ¿verdad? De una mejor manera. No debe de costar trabajo, ¿eh? No debemos de luchar. Amén. Debe ser algo natural en nosotros cuando ya Cristo mora. Cuando porque mora dice, en nosotros. oye, a este lo tengo que aguantar y lo tengo que tolerar y por dentro estás así. Es porque tu carne todavía no está por encima. Estás peleando. Y no es el espíritu. Con tu fuerza, no Tú con estás en la carne todavía. Dice que no solo la resurrección de Cristo, sino también la nuestra. ¿Por qué? Porque Él resucitó, nosotros también tendríamos que haber resucitado. Hemos resucitado espiritualmente, nos falta resucitar físicamente. El día que muramos en esta tierra, como todos, ¿verdad? Porque todos nos vamos a morir. Entonces, un día vamos a resucitar físicamente, pero la resurrección espiritual ya vive en nosotros. Nosotros ya no somos vivos, estamos vivos espiritualmente porque Cristo murió y resucitó, y porque Él murió y Él resucitó, nosotros también. Al momento que creemos, amén, al momento que lo aceptamos en nuestra vida, ¿verdad? Esa resurrección se activa automáticamente. Así es. Qué importante es entonces, después de todo lo que ya escucharon, si hay alguien que está escuchándonos y que a lo mejor no tiene el conocimiento de Dios o no ha experimentado esta resurrección, ¿verdad? Que estamos hablando en su vida espiritual, por eso yo creo que es que pasa tanto suicidio, tanto delito, tanta maldad en el mundo, porque no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no ha vivido en nosotros. Entonces yo te invito, si tú quieres experimentar de verdad esa vida que Jesucristo nos da, porque yo siempre les digo, es que no estamos viviendo, estamos sobreviviendo a veces sin Jesús en nuestras vidas, solo sobrevivimos el día a día y ya, pero no vivimos porque entonces Jesucristo no mora en nosotros. Entonces, si tú de verdad quieres vivir y experimentar, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tan fácil como, tan fácil y no tan fácil porque hay una guerra, pero tan fácil como invitar a Jesucristo a venir a morar en ti, ¿verdad? Y que sea entonces Él quien viva en ti, quien te ayude el día al día, como dice la hermana Silvia, y que es cierto, a lo mejor ya cuando conocemos y vive en nosotros y mora en nosotros, ya va a ser más fácil el vivir en Cristo. Sara, ahora que dices eso, perdona que te interrumpa, aquí lo más importante, Sara, siempre decimos, invita a Jesús, ándale, acéptalo. Y es más, hasta le rogamos a la gente, recibe a Cristo. Y aquí lo más importante, hermanas, amigos que nos escuchan, debemos arrepentirnos de nuestros pecados.
Si no hay un arrepentimiento genuino, tú puedes hablar mucho, decir yo te recibo, Señor, pero a lo que tenemos que hacerle a la gente y decirles que tienes que arrepentirte de tus pecados. Sí. Para que pueda Cristo morar en tu vida, tú tienes que arrepentirte y reconocer que eres pecador y que sin Cristo no vale nada. Entonces, desde ahí tendríamos que empezar. Yo creo que aquí es lo más importante. Así es. Sí, amén. Sí, es muy importante eso de que dice la hermana, ¿verdad? Porque al momento de reconocer a Cristo en tu vida, reconocer que has pecado, yo creo que se activa algo en tu vida así insofacto. Bueno, lo hablo por mi vida, ¿verdad? O sea, en ese momento cuando te das cuenta, viene como que cae algo en tu vida y dices, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, cuando tú ya lo reconoces, entonces Dios definitivamente empieza a actuar en ti. Entonces, yo te invito realmente que seas parte de esa resurrección de Cristo, que vengas, que te arrepientas, que confieses a Él tus pecados, porque solamente a Él se los podemos confesar, ¿verdad? Y seas parte de esa resurrección porque es algo realmente poderoso. Amén. No te esperes a cerrar tus ojos y a abrirlos nuevamente después del juicio, pues, ¿verdad? No, hay que resucitar desde ahora. Amén. Que esta palabra haya tocado tu corazón, que esta palabra te haya hecho reflexionar a través de la importancia que es que te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida al Señor. Yo creo que esta palabra fue directa y esperemos que algunas personas la hayan escuchado. ¿Por qué? Porque lo vivimos nosotros por experiencia propia, por eso podemos compartirlo. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos estamos despidiendo. Dios les bendiga. Amén. Que Dios viva y more en ustedes, ¿verdad? Lleve el mensaje a todo lugar. Nos vemos el próximo sábado, chicas. Amén. Que muera el yo. Que sea Cristo en mí. Que Cristo resucite en ti. Amén. Vive la resurrección. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga.